Buenas tardes. Vamos a intentar comenzar el acto de la presentación del libro de patrimonio en el que colabora Gaspar. Va a presentar a Gaspar Llamazares Honorio, que ha sido profesor en varias ciudades de historia, un militante de izquierdas en varias asociaciones y que conoce perfectamente lo que es la lucha y tiene ideas para dejarnos claro que Llamazares es una persona competente para escribir de lo que está hablando. Concha es doctora de medicina y trabaja únicamente en los centros de cercanía y tiene suficiente experiencia como para que nos diga un poco lo que dice el libro y lo que es esta pandemia que estamos pasando. Y yo he sido propuesto para elegir un local en Salamanca. Este local es mi casa, yo llevo 40 años, muchas horas aquí. Es una cooperativa que quiero resaltar porque parece que en Castilla y León el trabajo en cooperativa no se puede. Pues sí, se puede y sigue la cooperativa adelante, incluso sin mí. Y entonces quiero deciros que IRE, que es quien ha hecho posible este acto, es una asociación cultural, democrática, republicana española, que divulga los principios básicos del republicanismo, libertad, igualdad, fraternidad en la sociedad española. Cuando esta mañana oí, por suerte, porque no es fácil, que los medios de Salamanca entrevisten a gente que no está en su onda, la entrevista que se le hizo en la cadena SER a Gaspar me nombró a Piketty, que es un economista que ha escrito un libro muy reciente, Breve Historia de la Igualdad, y hablaba precisamente del optimismo que es necesario, porque después él en su libro cuenta cómo a lo largo de la historia, después de 300 años, el hilo y la lucha por la igualdad ha sido la que ha movido la historia. Y esa igualdad parte fundamentalmente de que en el estado en que vives todos tengamos derecho a elegir quién nos gobierna. Aquí, después de muchas vicisitudes y después de haber hecho lo que nos da la gana, seguimos todavía con esta monarquía franquista y creo que tenemos que dar un paso adelante antes de esto. Entonces, ese es nuestro objetivo. Y en ese objetivo no quiero dilatar porque no creo que sea necesario. La mayoría de la gente que estáis aquí sabéis tanto como yo de la historia y de la vida y de la lucha. Así que Honorio presenta y seguimos el acto que lo disfrutemos. Buenas tardes a todos y a todas, y bueno, pues sería una pretensión inútil por mi parte presentar a Gaspar y un insulto a la inteligencia de los que aquí estamos, que es suficientemente conocido. Por tanto, no voy a hacer ningún tipo de presentación al uso respecto de la trayectoria política de Gaspar, que insisto, seguro que todos la conocéis y es suficientemente conocida. Lo que sí quiero es hacer hincapié en algunos de los aspectos de esa trayectoria, una de las facetas del prisma político de Gaspar que me parecen pertinentes en función con la realidad en la que estamos viviendo. No voy a entrar tampoco en su faceta médica, que sí que ha sido una persona que ha trabajado en la sanidad, en las políticas de sanidad pública, y por eso es por lo que está aquí, no por su trayectoria política, sino por su capacidad para hablar de este asunto en este gobierno actual. Y yo voy a hacer unas pequeñas referencias en cuanto a la actualidad que creo que tienen que ver con la actividad de Gaspar. Bueno,
Yo diría que Gaspar es un mohicano, y no nos dejemos llevar por el cine en aquello de que es el último mohicano, ¿no? Es un hombre perteneciente a la tribu de los mohicanos, que es el pueblo de las aguas que nunca están tranquilas. Como mohicano, él ha navegado siempre en aguas que nunca están tranquilas, que nunca han sido pacíficas, y que se ha desempeñado en ese ámbito. Y lo ha hecho impulsado por el influjo de la razón horaciana, que entiende que una teoría de la emancipación basada en la crítica, y sobre todo en la crítica no solo del exterior, sino en la crítica de los nosotros, de nosotros, pues es lo que yo creo que ha impulsado constantemente su actividad política, y de la cual quiero destacar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, su pelea por la memoria histórica. Gaspar, si tiene algún, es decir, ni es el iniciador de la memoria histórica, ni es el que ha impulsado los movimientos, sino que es de alguna manera la culminación de las peleas de las asociaciones por la defensa de la memoria histórica en España, y desde luego, y eso sí que lo afirmo con rotundidad, creo que es el parlamentario español que más ha peleado por crear una ley en defensa de la memoria histórica. Cuando el PSOE se presenta a las elecciones de 2004, en su programa no existía referencia alguna a la memoria histórica. Cuando Rodríguez Zapatero efectúa su discurso de presentación, a lo único que hace referencia es a la necesidad de crear un centro de documentación, de no sé qué, sobre la memoria histórica, y la persona, junto con otras personas, junto a Iniciativa por Cataluña, del bloque, la chica del bloque, no recuerdo si en aquel momento era uno, son las personas que realmente se esfuerzan en dibujar y en diseñar una ley de la ley de la primera memoria histórica. Ley que tuvo un avatar complicado, que estuvo a punto de naufragar por la posición timorata del gobierno en el 2006, pero que consiguió cuajar finalmente en la Ley de Memoria Histórica de 2007, que avatares de la vida, pues es la Ley de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero. Pero, en realidad, quiero decir, el papel que hay que reconocerle a Gaspar en esa lucha de una ley que es mejorable, como se está intentando mejorar ahora, pero de una ley que, en definitiva, más allá de estas peleas de la izquierda en la que queremos fundar la historia en cada ley que hacemos, y si no fundamos la historia pues es insuficiente, pues es la que ha abierto el camino para el lento reconocimiento de la memoria de los luchadores antifranquistas. Que hay aspectos que hay que seguir cubriendo, pero que está sobre un pilar importante como es el de esta ley de 2007. En segundo lugar, yo quisiera hacer hincapié en algo que tiene una gran actualidad en este momento. No es el único, no es el que se pueda arrogar, ni yo pretendo arrogarle ninguna presencialidad determinante respecto de uno de los segundos problemas que tenemos en la actualidad. Pero de las primeras personas, de los pioneros que hablaron en este país sobre la necesidad de un frente amplio de la izquierda, pues fue también Gaspar. Y me parece que eso es de una actualidad absoluta, pero yo creo que a la hora de hablar de Gaspar hay que reconocer también esto. Y ya me voy a terminar, para no enrollarme más. El tercer aspecto en el que quiero hacer incidencia es que Gaspar, y esto sí desde siempre, ha sido un federalista. Es decir, una persona que ha defendido que es necesario un marco en el que sea posible el reconocimiento de la pluralidad, la nacionalidad que constituye este Estado español, pero que a la vez es absolutamente necesario una solidaridad interterritorial y una cohesión social
porque si para lo único que va a servir el federalismo es para que los ricos vivan mejor y los pobres vivan peor, pues no es ese el planteamiento federal. Y yo, esos son los tres aspectos que quiero rescatar de lo que ha sido la trayectoria y justificar su presencia aquí, al margen de su sabiduría que ahora nos ilustrará sobre el asunto pandémico. Gracias a los de EIRE por invitarme a presentar un libro, que es una cosa que es la primera vez que hago en mi vida. Y nada, dar las gracias aquí a Esteban, ¿no? Además, que nos ha facilitado este sitio y por supuesto me ha permitido conocer a Gaspar en persona, que siempre ha sido un político que yo también he admirado. Y gracias a todos los amigos y personas que habéis venido aquí esta tarde. El libro que nos va a presentar Gaspar se llama Pandemonium, Diario de Pandemia y Populismo, que es coautor junto con Gemma González y Miguel Souto. Lo primero que quería comentar es lo que significa la palabra pandemonium, que parece que podría estar en relación con pandemia, pero tiene otras acepciones, ¿no? Por una parte, pandemonium quiere decir reino infernal o reunión de demonios, y otra acepción que tiene es como la de sitio con la cual hay mucha confusión, ruido, griterío, que quizás el libro está más en relación, ¿no?, con esta segunda acepción de la palabra. El libro se trata, fundamentalmente, es un libro de política, ¿no? Yo creo que lo primero, sobre todo, se analiza mucho la situación previa que había a la pandemia, ¿no?, con todas estas corrientes neoliberales, populistas, políticas de recortes, y entonces, claro, en esto nos llegó la epidemia de COVID y al final, más que una pandemia, esto ha sido una sindemia, es decir, una suma de la epidemia por el COVID más la epidemia de enfermedades crónicas que teníamos y unido a una situación social, unas circunstancias especiales de la sociedad que sobre todo han dado lugar a mucha inequidad, ¿no?, dentro de todo lo que ha habido en la pandemia. En este sentido, en el libro se describe muy bien cómo la pandemia no ha afectado a todos por igual, ¿no? A los que más ha afectado sea la gente más vulnerable, pues a nuestras personas mayores, a los enfermos crónicos y por supuesto a los más empobrecidos. De alguna manera el libro refleja que se dedica a todas estas personas más frágiles, ¿no? También hay otra idea que se habla mucho en el texto, que es de todo esto nos ha quedado, tenemos una especie de sensación, ¿no?, de incertidumbre, como de riesgo. En algunos sitios habla de que somos como pollos sin cabeza, ¿no? Me gusta mucho. Y yo creo que, digamos, en general, los autores del libro defienden claramente otro tipo de políticas que sean más sociales y que fortalezcan tanto la sanidad como la salud pública. Y en definitiva yo creo que se trata de conseguir mayor bienestar social, que además que garantice una universalidad, es decir, que todo el mundo tenga un acceso y por igual a todo el sistema. Se hablan de muchos más temas, se hacen reflexiones sobre la salud mental en el libro, que me imagino que también será sobre todo Gemma, ¿no?, que es psicóloga. También se habla de otros fenómenos de política global, como puede ser también la supremacía tecnológica, que están sobre todo de pie mucho en Estados Unidos, China. Y bueno, ya finalmente por comentar, hay otro tema que también toca, que es la digitalización, ¿no? Sí que es verdad que con la pandemia ha sido una cosa como a lo bestia, ¿no? Se ha digitalizado todo, pues a nivel de teletrabajos, cosas online. Y bueno, esto otra vez marca la diferencia social, ¿no?, la brecha digital que se ha abierto, que ahora mismo tenemos aquí a la gente mayor en pie de guerra, ¿no?, que están comandados también por un médico jubilado, creo que están ahí con lo de somos mayores pero no idiotas, ¿no?, peleándose con los bancos. Y bueno, yo nada más era contarles un poquito de pinceladas, ahora que nos cuente ya Gaspar bien del libro lo que quiera. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a IRE, quiero agradecer también a quienes de alguna manera
ha actuado para la presentación por su amabilidad, ¿no? Yo creo que la presentación de un libro siempre es en general una buena noticia, pero es mejor todavía si está rodeado de amigos y de amigas que lo presentan y lo defienden, ¿no? De alguna forma, o también incluso sin poder haber todavía leído el libro, porque nosotros tenemos una distribución a demanda, pero que de alguna manera confían en lo que puede contener ese libro. Bueno, el libro tiene un precedente, bueno, tiene varios, ¿no? Voy a hablar de dos, ¿no? El precedente más cercano es un libro también escrito a 3 manos por los mismos autores, que se llama Sanidad, Derecho o Negocio, una defensa de la sanidad pública. Bueno, ese libro pudo llamarse de forma distinta porque ya de alguna manera no es que viera venir, es que asistió a los primeros embates de la pandemia y queríamos la sanidad pública en tiempos de pandemia, pero digamos que no logramos convencer a quien en esos momentos tenía la responsabilidad de editar el libro y por tanto, de alguna manera, ese es el precedente, una defensa clara de la sanidad pública ante situaciones, digamos, cotidianas y también ante situaciones dramáticas como es el caso de una pandemia global que desde luego nuestra generación no ha vivido, pero que generaciones anteriores han vivido en nuestro país, ¿no? Nada más que leer a Delibes para darse cuenta de lo que significó en mi idolatrado hijo Sisi, pues la pandemia del 18, ¿no? En nuestro país, en concreto en varias de las provincias de Castilla y León, ¿no? Donde había entonces obispos fundamentalistas que llamaban a las manifestaciones, en aquel momento eran procesiones, pero llamaban a las procesiones y tuvieron cierta responsabilidad en los contagios porque la sanidad pública intentó evitarlo, ¿no? Y en los periódicos de entonces se dice que hay medidas que parecen una dictadura sanitaria. ¿Les suena? Dictadura sanitaria porque